puntos en la desnutrición decimos que, ¿qué diferencia un niño desnutrido del niño eutrófico? Hablamos de eutrófico cuando el niño no tiene desnutrición, está dentro de lo normal, ¿ya? Antropométricamente, clínicamente está normal en cuanto a su nutrición. Dice, el patrón orgánico, las proporciones relativas de los distintos órganos y tejidos. Se supone, ¿no? Los niños eutróficos tienen una buena proporción en sus órganos en cuanto a todo su proporción, en la parte muscular, en la parte grasa, todo tiene una buena proporción. Incluso en la composición química, los niños desnutridos, si ustedes le hacen un laboratorio, son niños que tienen alteraciones hidroelectrolíticas, son niños que suelen hacer hipocalemia, hiponatremia, hipoglicemia, existe una alteración en todo su organismo de estos niños desnutridos, ¿no? Entonces va a haber también en cuanto a incluso la parte de los líquidos, los niños desnutridos suelen ser bien hidrolábiles. Entonces hay diferencias químicas en su organismo. La fisiopatología, es decir, la forma como reacciona el organismo del niño gravemente desnutrido ante el estrés. El niño desnutrido suele ser inmunodeprimido por todas las carencias en cuanto a los micronutrientes, sobre todo hierro, zinc y todo el resto. Estos niños suelen ser inmunodeprimidos. El mismo hecho que tienen anemia, todo eso hace que sea inmunodeprimido, ¿ya? Que sea fácil la predisposición a infecciones. Entonces no responden igual. Habíamos dicho que a estos niños desnutridos, cuando ingresan a una sala de internación, de plano se les hace cultivos de heces, de orina, de sangre, monocultivo, coprocultivo, urocultivo, para instaurar de ya una antibioterapia empírica, se llama. Empírica hablamos cuando no el paciente, o sea, no sabemos si tiene algún germen, pero antes que salga el cultivo yo le instauro un tratamiento. Eso se llama antibioterapia empírica, ¿ya? Entonces es un niño inmunodeprimido. Entonces, ¿qué dice? Que la condición del organismo ante la deficiencia de nutrientes, ¿qué va a pasar? Va a sufrir con una adaptación reductiva, lo que les decía la anterior vez, si se acuerdan, estos niños con lo poco que tienen se van adaptando. De inicio, incluso ellos mismos van a autoconsumir sus propias proteínas, sus propias grasas, ¿no ves? Entonces se autoconsumen. Pero llega un momento que ya no hay donde consumir, ¿no ves? Ya están tan flaquitos y hay tanta carencia en cuanto a las calorías y proteínas y el resto de micronutrientes, que ellos logran adaptarse a estos déficits, ¿no? Reduciendo sus requerimientos. Y para eso todo su metabolismo entra como que una hipoactividad. Por eso son niños apáticos, hipoactivos, ¿no? Bien, caminan lentos, asténicos. Son niños así que ustedes los van a encontrar. Y ustedes los sientan ahí se sientan al pobre. Entonces, así son los niños desnutridos, ¿no? Entonces, existe una adaptación reductiva en forma progresiva. La desnutrición grave, los sistemas del organismo se van frenando, como dice aquí, apagando, funcionando cada vez menos y se tornan unas respuestas más perezosas e inadecuadas en todo su organismo. Vamos a ver después. La situación les permite sobrevivir con esas pocas calorías para poder, dice, adaptarse, ¿no? Entonces, el organismo aprende a funcionar de manera diferente. En su nuevo equilibrio, en su desequilibrio, trata de equilibrarse, lo que habíamos dicho la anterior vez con ustedes. Entonces, esta adaptación reductiva pasa por 4 etapas. Entonces, dice, la adaptación reductiva pasa en general por 4 etapas. Cuando el resultante es un largo periodo donde este niño no ha tenido realmente un déficit en todos los sentidos por un largo periodo, o sea, crónico,
Es un balance, bueno, como en términos general lo que se dice que es un balance negativo de la DEA, es como una frase esto por si acaso, para que ustedes entiendan, como una ayuda a memoria, digamos, ¿no? Que hablamos que existe un balance negativo de la DEA con homeorexis, así se habla. ¿De dónde viene esto? Porque existe un balance evidentemente negativo, ahorita vamos a ver a qué se refiere, donde va a haber una detención del crecimiento, de ahí viene DEA, detención del crecimiento, va a haber una adaptación y una homeorexis. ¿A qué se refiere eso? En el balance negativo, entonces todo pues está como que alterado en cuanto a su peso. Estos niños siempre van a estar en menos en relación, en negativo en cuanto a peso, en cuanto a tamaño, en cuanto a la calidad de líquidos, en cuanto a la disminución del panículo adiposo, de todo va a estar en menos, por eso dice negativo en relación a otros niños. Va a haber una detención del crecimiento, tanto en la parte ósea, retraso en cuanto a la parte psicomotora, va a haber una detención, ¿no? Miren estas niñas, pequeñitas, chiquititas. Y también va a haber un fenómeno de adaptación, ¿no? Dice, y esta se va a manifestar a través de ¿qué? Lesiones en la piel, lesiones en las paneras, incluso el organismo va a vivir como que son niños que suelen estar hipotérmicos, pueden tener hipocalcemia, hiponatremia, hipoglicemia, pero en relación a otros niños, o sea, si ustedes le miden, por ejemplo, lo que les decía en práctica, un potasio de este niño puede estar en 2.9 y no manifestarse. En cambio, un niño que lo ha perdido de manera aguda, lo va a manifestar, ¿me entiende? En cambio, estos niños que se han desnutrido de manera crónica se adaptan a esa déficit de estas sustancias, ya sea, digamos, de los electrolitos, tomando como ejemplo. Entonces ellos se adaptan y no manifiestan. Y es por eso que a veces hay un peligro cuando yo trato de corregir todas estas deficiencias en los niños de manera rápida, puedo alterarlo incluso, ¿ya? Desequilibrarlo al niño. Entonces, cuando hablamos de la adaptación recursiva, también tenemos que tomar el concepto de la homeorexis. ¿A qué se refiere a eso? Cuando hablamos del nuevo equilibrio que logra el paciente con esa talla baja, disminuye su crecimiento. ¿Para qué? Para poder mantener la vida, dice, ¿no? Son niños que logran sobrevivir con todos estos cambios a nivel de su metabolismo, tratan de sobrevivir. ¿Y qué pasa si la desnutrición se produce rápidamente? Porque todo lo que hemos hablado ahorita es cuando el paciente se desnutre de manera crónica. Pero si el paciente se desnutre de manera muy rápida, de manera aguda, no hay este fenómeno de la adaptación, de la detención del crecimiento, no del balance negativo, o sea, no hay nada, se altera. Solo hay un balance negativo, entonces todo va a estar en menos, y entonces este balance negativo se va a manifestar por pérdida de peso y dilución. Incluso ahí va a haber lo que se llama el edema, la acumulación de líquidos, ¿no? Porque su organismo no va a lograr compensarse. Por eso se manifiesta en estos pacientes que se desnutren rápidamente con síntomas muy diferentes al desnutrido marasmático que habíamos visto, que eran los flaquitos, los plaquéticos, los demasiados, los que han detenido su crecimiento, mismo con talla baja. En cambio, estos no logran tener este equilibrio y se manifiesta con edema, hipoglicemia, infecciones mayores, alteraciones de la piel, ¿no? Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Qué tipo de desnutridos graves son los que ingresan a los hospitales, por ejemplo, ¿no? De estos. Los desnutridos crónicos, normalmente un 21%, es menos en relación al desnutrido agudo. ¿Por qué? Porque el crónico como que ahí en su desnutrición llega a equilibrarse y a compensarse un poco y aguantan más, digamos. En cambio el agudo habíamos dicho que si bien se puede tratar bien, si se trata de forma oportuna, el agudo responden también fácilmente, pero vienen como que en un momento lleguen cargados de mucho, se desequilibran totalmente, que ahí puede haber a veces, si es que la mamá no acude de forma oportuna, muchas veces esos niños son los que tiene mayor problema o se puede descompensar en algún momento si no se trata bien.
o los crónicos reagudizados, que son los mixtos, ¿no ve? Eso habíamos dicho que hay los crónicos reagudizados, serían los mixtos, ¿no? Un marasmático que se ha desequilibrado, que le ha venido una infección, entonces esos son también los que se internan todavía en mayor cantidad, el 41%. Entonces, el marasmático utiliza sus propias reservas, el marasmático ahorra su energía, ¿no? En este marasmático existe, dice, una disminución de la síntesis de moléculas de alta energía, produciéndose una disminución de la mitosis. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Va a haber una disminución en la producción de la médula, va a haber anemia, en el intestino va a haber una atrofia de las vellosidades, son niños que no suelen asimilar bien los alimentos, en los huesos existe una disminución del crecimiento por toda esta situación. En cambio, en el kwashiorkor existe una disminución de las proteínas, existe anomalías en la síntesis de las enzimas produciendo dificultades en su digestión, son niños que suelen hacer fácilmente diarreas, son niños que fácilmente hacen intolerancias a la lactosa porque va a haber también disminución de las enzimas a nivel intestinal, entonces son niños que usualmente necesitan alimentos con baja cantidad de lactosa precisamente, ¿ya? ¿Qué pasa con las infecciones en los niños desnutridos? Como habíamos dicho, los sistemas de la inmunidad están disminuidos. Por lo tanto, un niño séptico inmunodeprimido puede morirse hasta con un hemograma normal y sin fiebre. ¿Qué significa este niño? Este niño, cuando ustedes le hacen a un desnutrido un hemograma, puede que sus leucocitos estén hasta que salgan normal. ¿Qué pasa cuando le hacemos un laboratorio a un niño que está infectado? Tienen conocimientos un poco acerca del laboratorio. ¿Qué pasa con los leucocitos cuando un niño está con una infección? Se elevan, ¿no? Como respuesta al organismo hacen que los leucocitos se eleven. Entonces, cuando ven un niño eutrófico, ya sabemos que es eutrófico, salen los leucocitosis bárbaras, 16.000, 20.000, este niño está con una infección, ¿no? Uno puede decir. En cambio, el desnutrido, ustedes le hacen un hemograma y puede salir los leucocitos normales, 6.000, 7.000 o a veces hasta abajo, ¿no? Hasta puede haber leucopenia. Uno dirá, no, pues está normal, pero sin embargo es porque no responde de igual forma como un niño eutrófico. Entonces, bien nos podría, hasta si usted le seguía simplemente por un laboratorio, hasta confundirles. Pero si está bien, este niño no tiene infección. Sin embargo, este niño, como les digo, hay que considerarlos como infectados hasta no demostrar lo contrario con los cultivos y claro está la clínica, ¿ya? Entonces, por eso dice acá que el niño desnutrido puede, al ser un inmunodeprimido y séptico, puede morirse con un hemograma normal y sin fiebre, porque al tener inmunosupresión, estos niños no reaccionan con fiebre. No van a hacer estos niños fiebre como un niño normal o un niño eutrófico. Es más, pueden hacer hipotermia más que hipertermia. En un niño desnutrido, cuando ustedes toman la temperatura y es hipotermia, es un factor de riesgo. ¿Sí? Es un factor de riesgo. Entonces, habíamos dicho que existe también, estos niños tienen una baja producción de ácido gástrico y eso también disminuye, pues el factor protector de esto, disminuye el filtrado glomerular, entonces eso también predispone a infecciones urinarias. Existen soluciones de continuidad, como habíamos dicho en la piel, ¿no? Son lesiones que los edematosos, por ejemplo, suelen hasta pelarse su piel, entonces hay focos de continuidad para que ingresen las infecciones. En estos pacientes también hay una alteración del sodio, ¿no? Pueden presentarse hiponatremia, sobre todo en los niños edematosos. Por dilución, los niños desnutridos pueden hacer hiponatremia. Y si yo veo un sodio bajo, un niño desnutrido hinchado, le quiero dar sodio un montón, lo voy a matar a este paciente porque probablemente esta hiponatremia sea más por el tipo por dilución, ¿no? Porque está hinchado, está acumulando líquido. El potasio suele estar, dice, bajo, ¿no? Sin embargo, el ionograma no evidencia el problema. El potasio puede estar normal, incluso elevado, dice. Cuando el potasio está bajo, indica un mal pronóstico. Entonces, ¿qué pasa? Que en una etapa inicial, el desnutrido, ¿qué va a pasar? Existe
una ingesta insuficiente, una mala absorción, una mala metabolización. Esas son las causas que habíamos dicho de desnutrición. Ya luego el niño trata de compensar a través ¿qué? De su disminución de la actividad, menos gasto energético. Pero luego ya esto ya no logra ser suficiente, entonces ¿qué va a producir? Va a movilizar su grasa en reserva y va a haber un catabolismo proteico y va a haber un enflaquecimiento. ¿Y qué va a pasar con este paciente? ¿No? En cuanto a la fisiopatología, este paciente va a tener una glucosa baja también. Y al haber una disminución de la glucosa, de la glicemia, va a haber una disminución de la insulina, un aumento del glucagón, va a haber también, se va a desencadenar la glucogenólisis con lipólisis, resistencia a la insulina, se llama fisiopatología, pero va a haber todas estas situaciones. Todo esto también va a generar en el paciente un fenómeno de estrés que va a producir ¿qué? Una mayor producción de cortisol y adrenalina. Y esto con más razón se va a aumentar lo que es la lipólisis y va a producir lo que es la proteonólisis, ¿no? O sea, la degradación de las proteínas. Va a haber también una menor perfusión renal, un aumento de la renina angiotensina aldosterona, y esto también va a condicionar la retención de agua y electrolitos. O sea que en estos pacientes desnutridos, si bien la hipoproteinemia o la hipoalbuminemia por déficit de proteínas le puede hinchar, pero no solamente es esa causa, sino también por esta situación de que va a haber una mala perfusión renal y va a haber una alteración del sistema renina angiotensina aldosterona, va a haber retención de líquidos, ¿ya? Entonces, por esa razón también se va a edematizar. Entonces, todos estos efectos se producen en el desnutrido. Todo está en hipo, ustedes vamos leyendo, mire, el sistema linfoide, disminución del tejido linfático, menor formación de anticuerpos, la inmunidad celular está disminuida, menor grasa, entonces va a haber hipotermia. En cuanto al aparato gastrointestinal, ¿qué va a pasar? El hígado va a estar graso, va a haber hepatomegalia, menor acidez gástrica, entonces mayor que sea proliferación bacteriana, aplanamiento de las vellosidades intestinales, menor producción de ácidos biliares. En el corazón, ¿qué va a pasar? El gasto cardíaco va a estar disminuido, menor fuerza de la contractilidad cardíaca, pueden hacer insuficiencia cardíaca, todo eso. A nivel nervioso, eso es tan importante a nivel nervioso. Miren, muchas veces estas situaciones que hemos visto a nivel cardíaco, linfático, todo puede de alguna forma, si lo compenso a mi paciente, tal vez revertirse, ¿no ven? De a poquito. Pero un daño muy importante en los niños desnutridos, sobre todo crónicos, es a nivel cerebral. ¿Qué va a pasar de estos pacientes? Va a haber una menor mielinización. Y al haber una menor mielinización, entonces, ¿qué va a pasar? Que sus neuronas, ¿no? Van a estar, ¿qué? Hipotróficas, o sea, no se van a desarrollar bien, pues, ¿no? ¿Saben qué? Han visto el neuro, han visto ya el neuro. Han llevado neuro, ¿no? Las neuronas. Es tan importante que existe este fenómeno de la mielinización y la arborización. Entonces, ¿qué va a pasar? Son niños que suelen hacer retraso psicomotor, porque esas neuronas básicamente están poco desarrolladas y van a entrar a una atrofia cerebral. Y eso ya no es tan reversible. En cambio, nosotros podemos revertir. En cambio, esto queda como secuela en estos pacientes, ¿ya? Entonces, también va a haber a nivel hematológico una disminución de la hemoglobina, de los hematíes, como para hacer un diagnóstico. Entonces, hemos dicho que se hace un diagnóstico antropométrico, que eso ya lo hemos visto, no lo vamos a tocar, solamente lo expuse ahí para recordarles. Esto hacemos con el peso talla, edad, peso edad, y ya sabemos nosotros. Entonces, también se puede hacer una clasificación que sí los nombro porque sí en la mayoría de la literatura también nombran esta clasificación, que es la clasificación de Waterloo, ¿ya? Que es otra clasificación que también en base al peso y talla nos ayuda también a clasificarlo al paciente en desnutrido, leve, moderado. Este es otro tipo de clasificación también. Les voy a enseñar. Estos parámetros que ven aquí son parámetros ya estandarizados. ¿Qué significa? Que Waterloo lo clasifica a leve
cuando existe, digamos, cuando existe una disminución del peso y del tamaño, o sea, de su peso talla, y bordea su peso talla entre 80 y 89%. Moderada cuando bordea entre 70 y 79% y severa cuando está menor a 70%. Y crónica en estos parámetros, 90 a 94, 85 a 89 y menor a 85. A ver, acá para que me entiendan. Waterloo, para poder hacer esto, utiliza una fórmula que es peso real sobre peso ideal por 100. A ver, por ejemplo, acá les doy un caso. Dice, paciente de 12 meses, consulta por control de diarrea, presenta sangre en las heces, tiene fiebre, no presenta signos de deshidratación, tiene un peso de 7,200 y una talla de 71, ¿no? Una talla de 71. Entonces, yo con estos datos, yo puedo sacar el grado de desnutrición de mi paciente según Waterloo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente, en base a esta fórmula, pongo el peso real. ¿Cuánto es el paciente? ¿Cuánto? 7,200, peso de ahora. El peso ideal es el promedio que normalmente yo debo esperar. Aquí en este ejemplo ya me lo está dando. ¿Qué dice? Que según Waterloo, el grado de desnutrición presenta, su peso esperado es 9,800. O sea, ya me lo está dando el peso que es normal para este niño, en este ejemplo. Entonces, ahí yo lo pongo. Peso normal es, o ideal es el 9,800. Entonces, por 100, eso me saca el porcentaje. A ver, hagan el ejemplo. Sáquenlo, por favor. Quiero ver si ese 73 está bien o capaz está mal. Peso real. ¿Se ubican lo que estamos sacando? Ahorita con esta formulita yo estoy sacando este porcentaje para clasificar en mi caso clínico a qué grado de desnutrición. ¿Está bien? ¿73? Sí, ¿no ve? ¿De dónde estoy sacando este 73 una vez más, chicos? Del peso que me está dando el caso clínico, que es 7,200, del peso ideal, que también ya me lo está lanzando, que me dice que el peso esperado para un niño de su edad es de 9,800, o sea, lo normal, el promedio, y de ahí saco, si 7,200 dividido entre 9,800 por 100, ¿cuánto me sale? 73. Entonces, ¿en qué grado de desnutrición estuviese mi paciente según Waterloo? ¿Ah? Moderada. Según esta clasificación de Waterloo y según estos datos, mi paciente tiene una desnutrición moderada tomando en cuenta el peso. Ahora, tomando en cuenta el tamaño, es lo mismo. Talla real sobre la talla ideal por 100. Lo mismo, aplico. ¿Cuánto es la talla de mi paciente? 71. ¿Y cuánto es la talla esperada para un paciente de esa edad? 74. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto? 96. 95. Redondeado, 96 lo puse. ¿Lo ve? ¿Cómo está su talla para este niño? Estamos sacando aquí talla, ¿no? Talla, que hemos tomado en cuenta talla, aquí hemos tomado peso. ¿Cuánto está su talla? 96. Según la clasificación de Waterloo, ¿tiene desnutrición? No, porque la leve es hasta 94,9. Si no está en esta, es que no tiene desnutrición, ¿no ve? ¿O no? ¿O tiene? ¿Cae en algún grado de desnutrición? No. Entonces, bien podría yo darles un ejemplo, ¿qué les digo? Un ejercicio donde les dé datos como este paciente, o pueden tener igual en las prácticas hospitalarias, a veces piden algunos docentes este tipo de clasificación, por eso les estoy mostrando. Algunos piden según los gráficos, o algunos le dicen, a ver, saque su desnutrición según Waterloo. Pues ya saben ustedes, simplemente peso ideal por sobre peso ideal, peso real sobre ideal por 100. Lo mismo, talla ideal, talla real sobre talla ideal por 100. Y ahí ya tendría que saber esta clasificación, ¿no? Como para poder clasificar. ¿Sí? ¿Alguna duda ahí? Levante la mano si tienen alguna duda. Nada. Entonces, ya luego, esta es una clasificación entonces antropométrica o según sus parámetros de peso y talla, tanto en los gráficos, ¿no ve? Según desviaciones estándar, lo que hemos aprendido en las prácticas, o según también Waterloo.
Ahora también hemos hablado que podemos clasificar la desnutrición según la clínica. Y creo que según la clínica ya hemos hablado, ya hemos demasiado acerca de cuál es la diferencia entre una y otra. Simplemente ya sabemos que este paciente gordito, que parece gordito, que está hinchado, es un paciente kwashiorkor, ¿no? Kwashiorkor. En cambio, el marasmático es este paciente que es flaquito, emaciado. ¿Cuál es la característica del kwashiorkor? El edema. Del paciente marasmático, ¿cuál es la característica? La emaciación, el enflaquecimiento, la talla baja, ¿no? ¿Cierto? Ese es el paciente marasmático. Entonces, una característica que este kwashiorkor más de 2 años y este menos de 2 años. Y estas diferencias ya también habíamos hablado en la práctica, ya no las voy a tocar, ¿cierto? ¿O alguien tiene dudas acerca de la clínica del marasmo y kwashiorkor? Han estado todos en práctica, ¿no ve? Hemos hablado acerca de esto. ¿Cuáles son las diferencias del marasmático y el kwashiorkor? Ya. Entonces, de acá, ¿dónde está? Acá, a ver, para que más o menos un poquito hagamos un enlace de lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora y quiera ver si ustedes están aprendiendo. En este paciente de 9 meses de edad, clínicamente con una hipotrofia muscular, escuchen por favor los datos que les voy a dar porque tienen que saber enlazar la clínica con los diagnósticos que hemos aprendido hasta ahora, ¿ya? Este paciente de 9 meses de edad, me van a hacer recuerdo 10 minutos antes que, por favor, pueda que me pase. Con hipotrofia muscular, ¿ya pasó? Ya, acabamos con esto. Con hipotrofia muscular, piernas muy delgadas, pérdida de peso, sin edema, estuvo internado 2 oportunidades por diarreas persistentes y otra por neumonía. Según la madre, estuvo con lactancia materna exclusiva, come 5 veces al día papillitas de pollo, de vaca, cereales. ¿A qué tipo de desnutrición pertenece según la clínica y según la etiología? ¿Quién me puede decir? Según la clínica, maras. Y según la etiología, secundario. ¿Por qué? Porque ha sido secundario a la infección, ¿no? Este caso, Juanita tiene 1 año con un peso de 6,600 y una talla de 68. Si consideramos un peso de 9,500 y una talla de 74 dentro de lo normal para su edad, ¿a qué grado de clasificación de Waterloo pertenece según esta clasificación? Sáquenlo a ver y así cerramos con esto. Esta es la clasificación de Waterloo. Peso ideal, aquí está, 9,500 y 74. Y estos son de pesos reales. ¿A qué grado? ¿Tiene algún grado de desnutrición esta Juanita, según Waterloo? Severa. El peso para la talla es desnutrición aguda, severa. Y según tamaño, si es crónica, ¿tiene desnutrición? ¿Sale o no? ¿Allá está bien? 69.47. Si sale 69 está menor a 70, ¿no? Entonces será severa. Según peso Waterloo, peso talla, porque la aguda me determina peso talla. Y la crónica, leve, ¿cuánto les ha salido? ¿No? Entonces aquí me sale la aguda, severa y 91 infracción, creo, ¿sí? Y me sale leve. Entonces ustedes con estas formulitas y estas clasificaciones ya pueden hacer. Pero también vamos a ver que hay un diagnóstico laboratorial en estos pacientes desnutridos. A estos pacientes se necesita, es importante realizar un diagnóstico, en realidad una batería de exámenes. Todo, se les hace todo, chicos, todo lo que ustedes pueden imaginar. Claro, estoy exagerando, pero básicamente ionograma, hemograma, cultivos, se les hace gasometría, se les hace también, ¿qué les digo? Mielograma muchas veces, todos los cultivos, todos los heces, coproparasitológico seriado, examen general de orina, todo,
radiografía para ver si no tiene tuberculosis de paciente desnutrido, porque hay que ir viendo dónde hay que tratar en esos pacientes. Pero un dato muy importante que hay que hacer en esos pacientes son las proteínas, porque ese es un parámetro. Muchas veces los desnutridos no siempre van a manifestar de inicio con edema, pero ya puede estar habiendo una déficit de albúmina. Cuando yo ya veo que existe un déficit de albúmina, ya ese parámetro me va a dar pauta de que este paciente va a ser un futuro cuashiorbo, ¿ya? Y todos son estos exámenes que debo solicitar: hemograma, proteínas, todo lo que les dije ya, hasta el VIH.